a grabar. Muy bien, así que ya comenzamos. Bueno, la página, vamos ahí en la página 53. Hoy vamos a hablar un poco lo que es el ambiente institucional, ¿verdad? Cada institución tiene su protocolo y a veces difiere muchísimo. Por ejemplo, el Poder Judicial es una institución pública pero también autóctona. ¿Qué significa eso? Es pública realmente, pero tiene la autonomía de ejercer lo que, o acatar de repente lo que, por ejemplo, acá es feriado, o sea que el gobierno ha resuelto que sea feriado. De repente el Poder Judicial puede que no se ajuste a esa resolución porque tiene una autonomía independiente a lo que es una institución pública. Y entonces eh, se difiere en esas cosas de las demás instituciones públicas. Y hoy vamos a hablar un poco de lo que es el ambiente institucional y exclusivamente el hospital. Creo que más amerita en este tiempo que estamos realmente hablando de esta institución porque es el lugar donde más existe el peligro, es el lugar donde la gente menos quiere visitar justamente por la situación que estamos viviendo, por la pandemia, ¿verdad? Y ese lugar donde uno teme de repente irse. ¿Por qué? Porque justamente es donde están los internados, donde van llegando las personas con COVID, entonces temen así irse nomás, tratan de evitar, ¿verdad? Bueno, esta institución también tiene sus reglas y tiene específicamente de qué ocuparse lo que es la institución. Bueno, y dice aquí, el plan operativo institucional del Ministerio de Salud es un documento de gestión que contiene, dice, los objetivos institucionales de corto plazo, los mismos que expresan los cambios que se pretende realizar a partir de la problemática priorizada, traducida en intervenciones o actividades programadas por las dependencias y entidades del Ministerio de Salud a ser ejecutada con la asignación de recursos públicos. Si bien es, como les dije, es una institución pública, pero que tiene una responsabilidad tremenda nacionalmente, ¿verdad? Para ejercer lo que realmente le corresponde, es cuidar de la salud. Por lo tanto, necesitan ellos programas que puedan realmente ajustarse al pueblo, ajustarse a la ciudad, ajustarse a su país, programas de prevención, programas que puedan realmente de que pueda hacer que los pobladores o que los habitantes del país tengan una calidad de vida y sea brindada eh, y encuentren esa calidad de vida y sean brindadas por ellos esa calidad de vida. Por lo tanto, la responsabilidad del Ministerio de Salud es inmensa y es muy grande, vamos a decir, es muy importante y relevante. Dice, en dicho contexto se privilegia el conjunto de intervenciones dirigidas a la atención de salud a la población vulnerable, ahí está, en especial a la gestante, ¿verdad? A la población infantil, a pacientes con tuberculosis, a solucionar los problemas de enfermedades no transmisibles, salud mental. Se continúa con la atención a las poblaciones dispersas y excluidas del país y la mejora de la infraestructura
y equipamiento de los establecimientos de salud, entre otros. Hay que tener en cuenta que la cuestión de salud mental no hace mucho que se implementó en las instituciones públicas dentro de lo que es la salud. Eh, Anteriormente, la salud mental se concentraba en los asilos, en neuropsiquiátrico, y se hacían los abordajes, todo lo que refiere a salud mental se hacía desde el neuropsiquiátrico, ¿verdad? Hoy por hoy ya hay el área de la salud mental eh, dentro mismo del Ministerio de Salud, dentro del hospital, por ejemplo. Eso no es tan reciente, así tan reciente, pero tampoco se ve alejano ya, que fue hace mucho ya eso, no. Esto se vio la necesidad justamente por la calidad de vida de las personas, que era importante que el Ministerio de Salud o que los hospitales cuenten con este establecimiento, ¿verdad? Cuenten con esta área, lo que es salud mental, donde esté compuesto de profesionales como psiquiatras, como psicólogos y trabajadoras sociales o trabajadores sociales. Bueno, esto no era vista con urgencia anteriormente, pero sin embargo, después se fue viendo que aparecían muchos trastornos que la misma ciudad, la población o los pobladores del país aparecían o sufrían de trastorno, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Se vio la necesidad de que se tenga una atención prácticamente dentro del hospital, que cada hospital cuente con esta área de atención, donde exclusivamente va a tratar y va a abordar todo lo que compete a salud mental. Muy bien. Y dice, se continúa con la atención a las poblaciones dispersas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las vacunaciones, eso en las otras zonas donde no tienen un hospital, al menos hay un establecimiento de salud, una, eh, yo le llamo establecimiento, no sé cómo le llamarían, ¿verdad? Pero un pequeño lugar donde al menos esté compuesto de personas, de profesionales de la salud, al menos una enfermera o un médico y, y que tenga todo, al menos para tener las intervenciones de urgencia, ¿verdad? Bueno, y estas personas de muchas poblaciones que no se pueden llegar así tan fácilmente, que sus vías terrestres no están dadas para llegar hasta ellos así desde el hospital, ¿verdad? Entonces, estas personas que tienen su establecimiento en esa zona, ¿qué hacen? Van recorriendo a pata o en bicicleta o en moto, llegando casa por casa para vacunarle a los chicos, ¿verdad? Antiparasitario, de repente le dan también para las influencias, antisarapionosa, todo lo que compete a las vacunaciones, ¿verdad? Más de una intervención de urgencia a veces no están capacitados a hacer, ¿verdad? Pero al menos que le llegue algún medicamento, alguna novalgina, alguna, vamos a decir, para algunos dolores que pueda tener las personas de esa zona, ¿verdad? O, 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 o darles algún medicamento hasta que pueda llegar al hospital regional, hasta el hospital de la ciudad.
Bueno, entonces a eso se refiere lo que es a las poblaciones dispersas y excluidas del país. Y la mejora, dice, de la infraestructura de equipamiento de los establecimientos, ahí está justamente establecimiento de salud, entre otros. Asimismo, dice, se incluye la promoción y prevención de conductas saludables con la participación intersectorial y ciudadana a través de los programas. El gobierno tiene que realizar programas de promoción y de prevención, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el gobierno encargado, que es el ente encargado, es el Ministerio de Salud. Ese Ministerio de Salud son los que se reúnen y tienen que realizar ellos un programa para todo el país. Como le digo, de prevención y de promoción. ¿Para qué? Para que las personas, los paraguayos, nosotros podamos tener una calidad de vida al menos paliable que sea, ¿verdad? Bueno, y dice, eh, y prevención de conducta saludable con la participación intersectorial y ciudadana a través de los programas. Intersectorial, por ejemplo, es cuando por sector, por sector. Por ejemplo, dice la zona de Caguazú, ¿cuál es su problemática? Y ahí, por ejemplo, hay muchos brotes de sarampión. Es un ejemplo. O la gestación, hay un grave problema de gestación de adolescente, o sea que 12, 13 años ya son madres. Ese es el problema de este sector, de esta zona, de esta ciudad. Entonces, el ministerio va haciendo sus programas de acuerdo también a las necesidades de cada población, de cada sector, de cada zona, de cada ciudad del país. Dice, además dice, cuido de los programas, cuido a mi familia, instituciones educativas saludables, programas de familias y viviendas saludables, programas de municipios y comunidades saludables, enfatizando el proceso de descentralización en el sector salud y preservando el medio ambiente. Realmente cada ciudad tiene su realidad, ¿verdad? Y se ajustan se ajustan, el ministerio o el programa se ajusta a cada problemática que presenta cada ciudad y cada sector. Bueno, el Ministerio de Salud, dice, es el rector del sector salud, que tiene la misión. Entonces, ¿qué es el hospital? Aquí vamos, este es el caracú que vamos a tener muy en cuenta y es devorante. ¿Qué es el Ministerio de Salud? Acuérdense que estamos estudiando o estamos viendo cómo se mueve la institución, en este caso el Ministerio de Salud. Y este es el devorante. Dice, el Ministerio de Salud es el ente rector del sector salud, o sea que se ocupa justamente de la salud. Es el que tiene que velar por los habitantes, por cada paraguayo, para que sean, para que alcance y para que sean asistidos o para que seamos todos asistidos y tengamos el mismo derecho de ser asistidos por el Ministerio de Salud, de brindarnos vamos a decir, ese servicio de salud, de cómo con los medicamentos siendo asistidos, de que existan estudios laboratoriales, que sea gratuita
que debe existir gratuidad, ¿verdad? A todos los pobladores, sin diferencia algunas. Bueno, entonces, que tiene la misión de proteger, dice luego, la dignidad personal. Por eso les dije que esta institución tiene una gran responsabilidad. Bueno, promoviendo, dice, la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud de todos los habitantes del país, proponiendo y conduciendo las políticas sanitarias en concertación con todos los sectores públicos y actores sociales. Entonces, esto es el carácter. Tiene el deber, la obligación de promover, promocionar, prevenir y brindarle, al menos paliativamente, a cada paraguayo esta atención a la salud, medicamento, atención, asistirle, que cuente con elementos que puedan esa persona eh, ser asistido, encontrar respuesta, ¿verdad? Y cuanto menos a la mortandad. Tiene que velar, garantizar este Ministerio de Salud, garantizar todo a sus pobladores, a sus habitantes, de que van a ser asistidos por la salud gratuitamente. Muy bien, esto es devorante. Seguimos. Persistencia de enfermedades transmisibles y no transmisibles. Como les dije, cada ambiente y cada zona tiene su realidad, ¿verdad? Hay zonas que, por ejemplo, tienen mucha situación problemática en estas cuestiones. Aparecen mucho en el hospital personas con problemas de enfermedades transmisibles y no transmisibles. Entonces, si esa es la realidad de esa zona, ellos tienen que hacer una promoción, promover y prevenir que las personas se cuiden en eso y ellos empiezan a realizar sus programas de acuerdo a la realidad de cada ciudad. Y de esta persistencia de enfermedades transmisibles y no transmisibles, vamos a tener, a modo de citar, 3 indicadores y ustedes van a elegir, ¿verdad? 3 indicadores a modo de citar. Pasamos. La página 54, tenemos la gestión sanitaria. Cada institución tiene su gestión, una gestión legal, una gestión que tiene que realizar para obtener tal cosa. Y hay una gestión sanitaria. ¿Y cómo vamos? Por ejemplo, dice, escasa formulación y monitoreo de políticas y normas para la promoción, ¿verdad? Hay una escasa. Para la promoción, difusión y ejercicio de derechos en salud, equidad de género e interculturalidad en el ámbito nacional. Se dan cuenta que hay una gestión que se tiene que realizar, pero toda vez que depende de la realidad de la zona, de la ciudad y en que vive, ¿verdad? Se gestiona eso. Por ejemplo, Coronel Oviedo necesita más de elementos de terapia, o sea, necesita de una sala de terapia. El hospital cuenta con 3
o 4 salas de terapia. Y la población ya hay una superpoblación en la ciudad de Coronel Oviedo. Por lo tanto, y existe más demanda. Entonces, el, se gestiona eso, se gestiona, hay una gestión sanitaria para que realmente cuente el Hospital Regional de Coronel Oviedo, cuenten con 2 salas más de terapia. Es un ejemplo. ¿Por qué? Porque ya hay la zona ya es una zona muy poblada, ¿verdad? Ya hay una demanda importante. Entonces, ¿cómo se hace eso? Una gestión, bajo gestión, se pide, todo tiene un protocolo. Como les dije, cada institución cuenta con un protocolo. Muy bien, esto es a modo de saber nomás lo que es la gestión sanitaria. Vamos a lo que es recursos humanos. De este recurso humano vamos a tener en cuenta como 3 indicadores. Por ejemplo, vamos a hablar de uno o dos nomás para pasar ya a la otra página, donde dice, no se cuenta con perfiles de competencias determinados según funciones y se desconoce, dice, las necesidades de capacitación que tienen los recursos humanos. Es tan importante. Hoy justamente estuve hablando con yo no sé si es de recursos humanos o creo que es la que está encargada de, por ejemplo, de habilitar así farmacias y todos esos establecimientos, esas oficinas o esos consultorios o algo así. Y decía ella, eh, hoy justamente conversé con esta persona y me dijo, acabo de venir de la ciudad de Caguazú, me fui a dar una capacitación, me dijo, porque hay muchas cosas que las personas que van a abrir farmacia o que van a abrir consultorio, ni no saben cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta, dice. Los propios de ahí de recursos humanos no conocen, no saben. Hay unas ciertas o unos ciertos indicadores o ciertos requisitos que exige para la habilitación de un consultorio, para la habilitación de una farmacia o de un sanatorio, de una clínica. Entonces, capacitación se da, ¿verdad? Y eso se encarga, creo que recursos humanos. Igualmente, recursos humanos tiene que capacitar a sus personales, tiene que hacerle conocer cuáles son vamos a decir, las limitaciones, las atribuciones que un personal puede, hasta dónde puede llegar, el derecho y la obligación de ese personal en la salud, ¿verdad? O de la salud. Entonces, capacitar a sus personales. Muchas cosas se cometen en una institución porque no hay capacitación, se desconoce. Entonces, eso cada institución tiene que encargarse. Y en este caso estamos hablando de lo que es salud, ¿verdad? Dice, además, un poquito más abajo, dice, además existe poco interés, dice, en la formación de profesionales de la salud integrales, médicos, enfermeras, obstetrices y odontólogos, que se requieren el primer y segundo nivel de atención. ¿Se dan cuenta? Entonces, muchas veces se le contrata, pero no se le capacita, ¿verdad? A los personales, a los funcionarios. Una vez les cuento una experiencia o de repente las propias
los propios funcionarios de la salud a veces ya se vuelven también, parece que se vuelven robot, ya esa parte de la humanización se olvida. Y una vez nosotros, dentro de lo que es el Poder Judicial, cuando un niño se presenta una denuncia y que fue supuestamente abusado, nosotros decimos supuestamente hasta que no se corrobore, ¿verdad? Bueno, siempre tiene que tener vamos a decir, su revisión, su control, su revisión ginecológico, ¿verdad? Y una vez yo le traje a una niña de 11 años que tuvo un caso de abuso sexual. Y entonces la niña se embarazó del victimario, ¿verdad? Y era un caso justamente, un caso de incesto, mucho más profundo todavía, ¿verdad? Su propio papá abusaba de sus hijas y esta tenía 11 años y venía repetidas veces abusando de ella su papá. Y hasta que la hermana mayor, por lo visto, no soportó más, tenía una hermana mayor, no aguantó, se escapó de ahí y se fue a la casa de una amiga y contó la realidad de su casa, ¿verdad? ¿Qué estaba ocurriendo? Que el propio papá estaba abusando de ello y que siempre, que ella fue su primera víctima, porque es la hija mayor. Y que ahora ella eh, sospechaba nomás que sospechaba que su papá estaba abusando de esta niña de 11 años y que veía que la pancita de la nena estaba creciendo. Bueno, y así fue, se hizo la denuncia. Llegó hasta el Poder Judicial y se tenía que hacer la revisión. Nosotros, además del médico forense que le hace esos controles, ¿verdad? También tiene que ser evaluada por un médico público. En este caso, siempre venimos al hospital cuando existe esos casos, ¿verdad? Y bueno, la, le atiende mientras nosotros nos vamos luego y nos presentamos con oficio, la orden de la jueza, en este caso de la niñez, con el oficio de que se le haga por favor una revisión ginecológica. Entonces, le presento yo mi oficio, que me estoy yendo por la orden de la jueza, que por favor le pueda un poco, que esta niña pueda ser evaluada por la ginecóloga o por el que está de guardia en ese momento. Bueno, mientras la espera el ginecólogo, entramos en una salita, ¿verdad? La enfermera le hace pasar a la niña y yo estaba todavía un poquito afuera esperando en ese caso, el ginecólogo era el que estaba de turno, estaba de guardia, ellos dicen así, entonces estaba esperando. Pero cuando entré, le dice la enfermera a esta niña de 11 años, la niña tenía mucha vergüenza porque es un momento tan traumático luego lo que está pasando, por eso que hay que tener tanto cuidado con ellos y se siente revictimizado también por la situación, ¿verdad? Entonces, la enfermera le dije, muy pora, Pepe Ñenota, a la necasó, así, esos tratos, mi Dios del cielo. Y la nena apenas podía hacer con una vergüenza única. Y le dice la enfermera, cuanga etietewa ujina, jala ella pujahuaca tú, nere tiete. Eh, Imagínense, y ella no tenía ni idea de que esa niña fue abusada y por su propio papá. Se dan cuenta personales de la institución, del hospital, así que esté dando un trato a una niña de 11 años. ¿Para qué lo yo escuché? Yo en ese enterín entré otra vez
Y sinceramente le dije muchísimas cosas a esta enfermera, realmente. Y inclusive le dije que iba a llegar mi queja sobre ella, ¿verdad? Al director regional de ahí, del hospital, ¿verdad? Le eñemo y pona, va tiete o angajina, ella poja, acá tú nere tiete, le dice. Y sinceramente es un golpe, un impacto, eso produce más en esa niña de 11 años que tuvo ese caso. Y se dan cuenta, a veces se deshumanizan los personales de la salud y a veces recibimos tratos que no, a veces no queremos ni mencionar, ¿verdad? Intratables, parece que se olvidan de que somos seres humanos. Increíble es, pero son ejercidos por ellos a veces. Y para que se den cuenta de que el recurso humano, también todo eso, también tiene que encargarse de capacitarles, de hablarles de cómo tiene que ser el trato para con la gente, para con los usuarios. Y todo eso a veces deja mucho que desear. Muy bien, pasamos. Voy a tener muy en cuenta como 3 indicadores de esta gestión de recursos humanos. Bueno, gestión administrativa. Esto también vamos a tener muy en cuenta eh, 3 indicadores. Incremento del número de quejas de los usuarios externos. Ahí justamente insuficiente articulación del Sistema Nacional de Inversión Pública en el Sistema Nacional de Cooperación Internacional, débil gestión de proyectos y programas con cooperación internacional, insuficiente supervisión y evaluación de programas y proyectos de cooperación, débil desarrollo del sistema de monitoreo de proyectos y programas con cooperación internacional, escasa actualización en los procesos y sistemas de manejo administrativo asistencial. Todo esto es tan importante. Dice limitados recursos materiales más abajo. A veces el hospital no cuenta apenas, por ejemplo, la vez pasada, una señora se fue al hospital de recursos económicos precarios, era, y ella se fue a hacerse el hisopado porque sospechaba que tenía COVID. Y él al mismo tiempo ya hizo su consulta y le dijo para que haga una radiografía. Ella se fue, la radiografía, el elemento, el aparato, no funcionaba. Entonces, no suple ni llena la necesidad ni las demandas de la gente. No se pudo hacer la radiografía. Tuvimos que colaborar todo con esta señora de escasos recursos para que ella se pueda hacer en un privado. No cuentan con elementos necesarios, no cuentan, a veces no tienen nada, ni los insumos, hasta los medicamentos falta todo. Los de salud, por ejemplo, de la unidad de salud mental, por ejemplo, el psiquiatra como le recomienda el consumo de medicamentos psicotrópica, que es droga, ¿verdad? Las drogas psicotrópicas que son los medicamentos sujetos a control, ¿verdad? Y se va y no hay insumo. Y esas necesidades se presentan muchísimo en lo que es una institución pública, en este caso lo que es el hospital. Mientras que debería de llenar justamente
las expectativas, y mientras que debería velar por la integridad de cada paraguayo, de cada sujeto, de cada individuo, de cada persona. Muy bien. Recursos tecnológicos y equipos biomédicos. También vamos a tener un poco tres indicadores, es lo que yo le estaba diciendo. La vez pasada, no sé quién era que se iba a ir a hacer unos estudios laboratoriales y no tenían la radioactiva, algo así, le dijo, radioactiva o reactiva, algo así, no llegué a entender muy bien si era reactivo o radioactiva o no sé, ¿verdad? Pero que estaba faltando para hacerse ese estudio laboratorial. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Está velando por esa integridad? No está velando, está faltando. ¿Está garantizando? No está garantizando. Está siendo insuficiente su servicio. Y son cosas que pasamos, pero creo que es una problemática en todos los países, ¿verdad? Pero al menos nosotros en nuestro país está hecho una vergüenza la cuestión de salud, lastimosamente deja mucho que desear. Bueno, pasamos. Página 56. Vamos a hablar un poco lo que es el ambiente en la cárcel. Esta es otra institución que es una institución realmente que no existe lo que ellos dicen. Garantizan la vida o la privación del individuo, del sujeto en la penitenciaría regional. Garantizan la reinserción con la privación. Mentira. No hay ni una política que pueda garantizar una política reinsertiva. No existe. Es mentira. Estos que están en la cárcel viven una vida de miseria, una calamidad, es. Hay que irse un día y ver un poco la realidad de estas personas. La sentencia es estar privado de libertad, genial, pero ahí están privados de alimentos, privados de comodidad, privados de espacio, privado, es terrible, es privado de todo, de todo. No es solamente privado físicamente, ¿verdad? De libertad, sino que en todos los sentidos. Hay una mala alimentación, el trato es pésimo, no existe clasificación, no existe una política reinsertiva, no hay una psicoeducación, nadie se interesa por ellos, nadie. Le importa un, no sé cómo diría, ¿verdad? A las autoridades correspondientes. Viven una vida de miseria. Y realmente es así el ambiente en la cárcel. En algunas cárceles encontramos que el sistema, dice, penitenciario actual representa un gran costo social. Así eso. Asimismo, es un gran costo social, a veces que no se quiere invertir en esa institución. Pero, ¿qué ocurre? Que no readapta, dice, no capacita para el trabajo, no educa, no dignifica a la persona y lo más grave, no propicia la reparación de daños causados a las víctimas ni a la sociedad. Se abusa, dice, de la prisión preventiva. Se genera sobrepoblación en los penales. Nuestra penitenciaría Coronel Oviedo está preparado máximo, pero eso ya con una sobrepoblación, diría yo, es 800 internos.
Hoy por hoy hay 1.500 internos. Y se imaginarán cómo es la vida. Viven todos encimados, la promiscuidad, el hacinamiento, mala alimentación. Es un ambiente realmente que ni la mínima parte es reinsertiva, no reeduca realmente y no está preparado para que se repare los daños causados a las víctimas, ni a la sociedad. Entonces, se abusa de la prisión preventiva, se genera sobrepoblación en los penales. Para las personas detenidas, eso se convierte en una larga pesadilla y jugosa ganancia para quienes se aprovechan de la situación. Asimismo, si vos querés estar bien, tenés que pagar. Si querés estar en una pieza, tenés que pagar. Esto tenés que tener. Y si no lo tenés, lo siento mucho, vivís una vida de miseria. Replantear que las penas se encaminan a resarcir los daños a las víctimas, el canje de las penas por trabajo a la comunidad y la vigilancia, la reparación de daños, debería ser la orientación del sistema penitenciario para el nuevo siglo, puesto que existe una correlación evidente entre crisis económica e índice de delincuencia. Las políticas, dice, de prevención de los delitos debería propiciar la creación de empleos. Eso es lo que se necesita. Mejoras laborales, programas sociales y culturales que eviten la descomposición de la sociedad. Una vez le entrevisté a una persona que estaba condenado por la ley 1340 y la ley 1340 trata de justamente tráfico. Él, él transportaba, él es eh, piloto y él era el encargado de llevar a tal lugar y a tal ciudad las cargas, ¿verdad? Y creo que se le detectó y tuvo su prisión y fue condenado. Y él estuvo un tiempo en el Brasil, acá en Foz, acá cerquita, o sea, al pasar Ciudad del Este ya está. La penitenciaría de de Foz no se llama penitenciaría, ni no se llama penal, tampoco se llama así. Se le llama casa de psicoeducación. Imagínense, totalmente. Ellos tienen una fábrica y ellos trabajan ahí, ellos se visten con su mameluco de trabajador, a las 7 de la mañana ya suena el timbre, todo el mundo levantándose, rápidamente se le pasa ahí café con leche, pero abundante, una tazota, 2, 3, pan calentito, porque ellos cuentan con una panadería, todo con manteca, con dulce, mermelada. Ellos desayunan bien para ir a trabajar. Viene al mediodía, se les sirve como rey. ¿Y quién es el que no va a querer reinsertarse? ¿Quién es el que no va a querer cambiar si existe una motivación y estímulo? Entonces, no se le dice luego psicoeducación. Quiero decir, no se le dice luego penitenciaría, sino que psicoeducación. ¿Ya? Casa de psicoeducación o reeducación también. Imagínense la diferencia, y eso pasando ya ahí de Ciudad del Este a Foz, eso es acá en Foz, lo cual acá
no existe. Al contrario, las comidas son incomibles. Todas las buenas carnes que llegan, eso se negocia otra vez, se vende otra vez. A veces, perdón, pero los propios guardias de cárcel a veces agarra, se lleva en su casa, el propio, no sé, a veces hasta el propio director, yo no sé, ¿verdad? Pero se comenta muchísimo eso. Entonces, no es una institución de reeducación. ¿De qué sirve privarse y tratarle como inhumano? Vos, cuando sale potenciales criminales peores, por eso que son reincidentes. Constantemente están reincidiendo en la penitenciaría, en el penal. Bueno, otro de los grandes problemas, dice, en la cárcel del mundo son las revueltas protagonizadas por los reclusos, las cuales llevan consecuencias como la muerte de algunas personas. Escuché que en Colombia, sí, Colombia, eh, estuvieron, así como pasó acá, se pelearon entre ellos, banda contra banda, ¿verdad? Y se le decapitó como a 10 reclusos, pero ellos mismos hacen ese tumulto, ellos mismos se rebelan, ellos mismos se pelean y empiezan a ver las confrontaciones. Y fue una cosa inatajable y hubo 10 muertos y todos decapitados. Bueno, eso fue ayer, hoy no recuerdo tan bien. Bueno, dice, los cuales llevan consecuencias como la muerte de algunas personas, ya sea algún preso, alguna persona que no está recluida en la cárcel. Estas muertes se producen especialmente cuando se solicita la intervención de las fuerzas policiales o militares para sofocar las protestas de los reclusos. En Colombia, dice, acá hablan justamente, en Colombia en el último año han sido prevalentes estas revueltas. Y justamente escuché otra vez entre ayer, hoy no recuerdo también cuándo fue, ¿verdad? Porque como ando tanto a las corridas, ya a veces ya no recuerdo si fue ayer que escuché el noticiero, porque es así al pasar yo escucho, yo no me quedo a escuchar así, no tengo tiempo para ver a veces las noticias. Bueno, vamos un poquito más, otro, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, en seis párrafos va a hablar un poco lo que dice. Psicológicamente, la estima hacia sí mismo puede aumentar y la victimización neutralizada si un preso establece una reputación de violencia. La inclinación de agravar los argumentos a peleas y asaltos puede ser propiciada por la necesidad de algún grado de autonomía y reacciones personales contra la autoridad de la prisión. Esta situación altera al estilo tradicional de las reacciones de la guardia de prisión y preso. Los oficiales de correcciones están viviendo un sentido creciente del riesgo y de la inseguridad en el ambiente de su trabajo preso. ¿Qué vamos a llevar en cuenta acá? Ojo de los ojos, es donde vamos a decir en la primera parte donde dice, en algunas cárceles encontramos que el sistema penitenciario actual representa un gran costo social que no readapta, no capacita para el trabajo, no educa, no dignifica a la persona y lo más grave, no propicia la reparación de daños causados a las víctimas ni a la sociedad. Ese es ojo de los ojos. Ahora vamos en el último párrafo. Dice, actualmente es el problema actual de la penitenciaría. Yo puedo decir cuál es el problema actual de la penitenciaría. Dice, se discute sobre el problema carcelario del país. El hacinamiento que viven todo encimado uno de otro. ¿Por qué? Porque hay una superpoblación o sobrepoblación, ¿verdad? Ya no hay lugar. Apenas están
ahí para respirar. Así de cierto y de sencillo es. La mala alimentación, como les había dicho, es incomible la comida que se les prepara. La infraestructura en mal estado. Cuando nosotros nos vamos en la penitenciaría hay un olor terrible, terrible, y las moscas, lleno de moscas, es terrible. Sí, el mal estado, la infraestructura, así de sencillo y así de cierto es. La corrupción, sí, si vos querés estar bien, tenés que pagarme tanto. Mensualmente tenés que brindarme 1 millón de guaraníes. O semanal o semanalmente un 250, un 300.000. Me tenés que dar. Sí, una corrupción terrible. La corrupción administrativa, la pérdida de estos centros como entes resocializadores son temas puestos sobre el tapete hoy. Esto es devorante. Y para terminar, les cuento, yo, además de ser funcionaria del Poder Judicial, yo estoy en un movimiento que se llama Movimiento de la Renovación Carismática Católica. Es un movimiento católico. Y hemos conformado un grupo pequeño para, una vez fuimos a asistirle a los hermanos de la penitenciaria y vimos tanta la necesidad que empezamos a llamar eh, a cada movimiento, grupos, comunidades de la Iglesia Católica. Y conformamos un grupo grande donde estábamos 35 personas. Hoy por hoy no estamos trabajando más por toda esta pandemia. Y les cuento, al final esa comunidad llamamos Soldados de Cristo. Es una comunidad de varias personas que están en distintos grupos, comunidades o movimientos de la Iglesia Católica. Entonces, nosotros empezamos a trabajar y a hacerle jornada, eh, como era, charlas, retiro de 3 días. Y así, ¿verdad? 3 días estábamos ahí con ellos. En la penitenciaria de mujeres, hicieron su primera comunión, su bautismo, su confirmación, le trajimos a este peluquero tan famoso, no recuerdo ahora su nombre, pero el peluquero de Asunción. Acá también tiene su peluquería, en el shopping. Joseph, exactamente. Ahí está. Joseph, le trajimos a ellos, a ellas, se les peinó, se les maquilló, nosotras nos ocupamos de la vestimenta, de los zapatos, y le hicimos un refrigerio de aquellos. Bueno, ese es un trabajo, pero desde la iglesia y donde yo estoy como coordinadora en esa comunidad Soldado de Cristo. Muy aparte de lo que es mi movimiento de la renovación carismática. Bueno, hicimos una jornada de 3 días en el retiro de los varones. Y aquella vez sí lloré y lloré muchísimo. Y cada vez que me acuerdo a mí, eso me sensibiliza muchísimo. Hicimos tallarín el primer día. Las mejores comidas. Carne, no de segunda. Era re exigente yo con mis cocineros, porque teníamos un equipo de cocineros. Le dije, todo de primera, nada de segunda, nada de estos pucheros. No, quiero algo lindo. Cocido con mucha leche. El desayuno, cocido con mucha leche, pan, coquito, galleta, tortilla, manteca, dulce de leche.
todo eso sí tienen que tener, le dije. Que vivan como reyes, le dije, y que estos 3 días sean días de reyes para ellos. Y recuerdo el primer día hicimos el tallarín con unas ensaladas de aquello, con mandioca, ay, jugo, gaseosa. Era para ellos, era una cosa, era una fiesta. Y recuerdo que dijo uno de ellos, comía el despacito y cerró su ojo y dijo, voy a comer muy despacio, dijo. Y así saboreaba. Y dice, porque yo esto, después de 2 o 3 años, estoy comiendo, dice. Y verdaderamente se notó en él que estaba comiendo después de mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es una persona que de mucha precariedad, que ni su propio pariente nunca pudieron venir a verle ni a visitarle. Y este ser, como cerraba su ojo y comía tan lentamente, saboreaba ese tallarín. Y fue a él que le esperamos muchísimo tiempo para lavar los cubiertos. Y yo eso escuché y les cuento, mis queridos alumnos, que yo no pude ser insensible ante eso. Me fui al baño y entré en llanto. Lloré muchísimo, lloré muchísimo. Demasiado me caló lo que dijo esa persona. Es un individuo, es un sujeto, es un ser humano con corazón. Demasiado me caló. Entonces yo me retiré del lugar, así me reí nomás, pero me fui a llorar muchísimo en el baño. Nadie se dio cuenta, ¿verdad? Porque yo me fui justamente a escondida a llorar y hasta ahora yo derramo lágrimas de eso porque es una realidad que muchas veces nosotros no vemos, no palpamos y no valoramos. A veces nosotros que estamos afuera, no valoramos nuestra libertad. Y ellos que están ahí privados, lo que sea lo que hicieron con culpa o no, ¿verdad? Pero la precariedad que viven, la miseria, la forma como viven, es terrible, es calamitosa. Y eso yo siempre suelo comentar también y realmente esto es una experiencia que yo les cuento. Hoy por hoy no podemos ya verle más por la situación, ¿verdad? Pero no vemos la hora, la comunidad de soldados de Cristo no ve la hora de que todo esto termine y le podamos brindar otra vez. Nosotros le llevamos ropas, frazadas, zapatos, de todo. Y en la Semana Santa, chipas, 10 chipas para cada uno. ¿No? Y todo eso nos encargamos de hacerlo. Pero esto es una realidad que realmente la cárcel deja mucho que desear. Y bueno, mis queridos alumnos, mil disculpas por mi sensibilidad, ¿verdad? Pero realmente yo a esto no puedo tener corazón duro. Yo sé más que nadie que viven estos hermanos, ¿verdad? Y bueno, les deseo un buen fin de semana. Vayan haciendo sus trabajos. En estos días van a recibir en su plataforma la tareita que yo les voy a enviar. Y ya por eso que es importante que vayan haciendo sus trabajos de campo. Y a leer, ya seguir leyendo ya también. Un buen fin de semana. Cuídense, sean responsables de su conducta y cuidémonos todos, ¿sí? Cuidémonos todos. Que Dios les bendiga, les proteja. Yo no sé las creencias que ustedes tienen, pero tenemos un Dios tan grande y que tenemos que ser tan agradecidos con ese Dios que todavía nos brinda y a mí me brinda darle la oportunidad de darles clase a ustedes. Profe, Sí, qué amorosa que sos.